La jueza federal de línea dura de D.C., Tanya Chutkan, fijó una fecha de audiencia irrazonable para el expresidente Trump. Su razonamiento fue que los abogados de Trump no necesitaban tanto tiempo para prepararse y podrían haber comenzado a prepararse incluso antes de conocer los cargos. Esa es una justificación nunca antes escuchada. Te vamos a contar todos los detalles. Y China ha visto recientemente otro brote de gripe, aunque el gobierno comunista chino no lo ha informado explícitamente. Y sobre esto, el fundador de Falun Gong reveló la razón detrás del brote. También reveló quiénes son vulnerables al virus y cómo pueden escapar eficazmente del desastre. Bienvenidos a Factor Sorpresa, hoy es miércoles 30 de agosto. Les saluda Laura Hernández, gracias por acompañarnos. Si eres nuevo por el canal y apoyas al periodismo independiente, por favor regálanos un me gusta y suscríbete, ya que estas dos acciones obligan al algoritmo de YouTube a que nos lleve a más personas y seguir informando con la verdad. Juntos hacemos esto posible. Sin más que agregar, vayamos a las noticias. La jueza federal Tanya Chutkan ha fijado la fecha del juicio para el caso electoral del expresidente Trump para el 4 de marzo del 2024. Esta fecha no ha sido sugerida por el fiscal especial Jack Smith ni por el equipo del expresidente. Smith solicitó una fecha de juicio para enero del 2024 con la selección del jurado prevista para el 11 de diciembre y el equipo del expresidente Trump propuso abril del 2026. Afirmó que las dos fechas del juicio ofrecidas por los abogados del expresidente Trump y el fiscal especial Jack Smith eran inaceptables. Sin embargo, ella eligió una fecha que estaba apenas 2 meses más allá de lo que Smith había propuesto y que es el día antes del supermartes de elecciones primarias en 16 estados. Definitivamente no consideró otros juicios que enfrenta el expresidente, así como sus circunstancias personales o profesionales, como el calendario de campaña para el 2024. Después del anuncio, el expresidente Trump criticó la decisión como interferencia electoral en un comunicado. Prometió plantear el tema ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. Él dijo en Truth Social lo siguiente: hoy, un juez parcial que odia a Trump me dio solo una extensión de 2 meses, justo lo que nuestro gobierno corrupto quería. Supermartes, apelaré. Según la fiscal federal Molly Gaston, los fiscales casi han terminado, entregando unos 12,8 millones de documentos y expedientes al equipo legal del expresidente Trump. Señaló que más del 60% de los descubrimientos provinieron de entidades del expresidente. Por lo tanto, el equipo legal no necesitaría revisar todo el material porque podría haber visto alguno de estos anteriormente. Sin embargo, el abogado del expresidente Trump, John Lauro, calificó esta línea de razonamiento de ridícula. Acusó a los fiscales de intentar convertir el caso en una farsa de juicio. Lauro expresó que era absurdo que los fiscales sugirieran que podrían revisar el hallazgo en apenas 4 meses. La juez respondió que el expresidente Trump tiene recursos que otros acusados no los tienen. Sin embargo, la juez no explicó qué recursos ni por qué se debería obligar al expresidente Trump a gastarlos si a otros acusados no se les pide. Lauro también argumentó que habría varias cuestiones legales previas al juicio que abordar. Esto incluye citaciones y preguntas sobre el novedoso uso del derecho penal de Smith. Entonces, Lauro anunció que él y su equipo presentarían una moción para impedir o retrasar el proceso. Lauro afirmó: vamos a tener una moción muy singular y extensa. También dijo que en las próximas semanas el equipo de Trump plantearía cuestiones relacionadas con la inmunidad ejecutiva ante el tribunal. Básicamente esto argumenta que el expresidente Trump estaba desempeñando deberes oficiales y no se le puede acusar de conspirar contra los estadounidenses. Y el lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino anunció en una conferencia de prensa habitual que a partir del 30 de agosto, las personas que vayan a China no tendrían que someterse a pruebas previas a la entrada para detectar el COVID-19. El mensaje fue interpretado como una noticia de última hora, especialmente para algunos chinos que viven en el extranjero y que necesitan regresar a China para visitar a sus familiares. Ellos siempre tuvieron miedo de tener que hacerse la prueba al entrar a China, ya que si daban positivo a la prueba, su viaje se arruinaría. Ahora no hay necesidad de realizar pruebas, lo que significa que es más conveniente regresar a China de ahora en adelante. Entonces, esto significa que la epidemia de gripe en China está ahora tan bien controlada que no hay necesidad de preocuparse por la propagación del virus. En los últimos años hemos aprendido que por lo general es todo lo contrario de lo que dice el PSC, ¿cierto? El fuerte brote de gripe ha sido muy común en China durante los últimos 3 años, especialmente en los últimos 2 meses. El número de personas que contraen gripe en China recientemente
ha aumentado considerablemente. Hace apenas 9 días, el 19 de agosto, en la gran mayoría de las provincias de China, el brote de gripe había crecido del 0,6% en abril al 71,6% en agosto, y el 16 de agosto varias instituciones médicas de Shanghái informaron que el número de casos de gripe ambulatorios había aumentado entre un 10% y un 15%. Los internautas en China también informan sobre esto. Durante los últimos 3 años, el PSC adoptó medidas extremas de contención y control. Esto provocó numerosos desastres humanitarios y finalmente desencadenó la protesta masiva del movimiento del Libro Blanco. Ya para diciembre pasado, el PSC puso fin repentinamente a su política de 3 años de cero COVID, esto sin previo aviso, y también dejaron de realizar sus pruebas rutinarias de ácido nucleico. También dejaron de imponer estrictos controles de cuarentena. Entonces, ¿ya no hay una ola de gripe arrasando en el país? El año pasado hubo largas colas de personas que padecían fiebre en los hospitales de toda China. Sin embargo, China no lo informó. La industria funeraria en las principales ciudades de China quedó paralizada por una demanda abrumadora. Sin embargo, China tampoco lo informó. Y ahora dan la bienvenida a cualquiera que quiera visitar China. Un estudio de Fred Hutchinson del Centro de Cáncer de Seattle mostró que entre diciembre del 2022 y enero del 2023, el número de muertes adicionales de personas en China mayores de 30 años, por todas las causas, alcanzó el 1,87 millones en todas las provincias de China continental, excepto el Tíbet. Debido a que el gobierno del PSC mantiene todo tipo de datos estrictamente confidenciales, los investigadores solo pudieron utilizar la información del obituario publicada por el PSC. Tuvieron que buscar datos en el motor de búsqueda de Internet de China llamado Baidu para poder realizar sus análisis estadísticos. Sin embargo, los observadores analizan que esta cifra aún está lejos de acercarse a la situación real. Es solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo en China. Para encubrir las cifras reales de muertes, las autoridades del PSC ni siquiera publicaron los datos relacionados con los restos cremados para el cuarto trimestre del 2022. Tampoco se publicó el primer trimestre del 2023. Sin embargo, el 13 de julio, un informe del gobierno provincial de Xinjiang anunció que el número de cuerpos cremados en la provincia en el primer trimestre de este año había aumentado en más del 72% en comparación con el año pasado. Posteriormente, el informe fue eliminado. La noticia que cubría el contenido de este informe también fue rápidamente eliminada. Normalmente la virulencia de cualquier microorganismo disminuye con el número de generaciones mutadas. Sin embargo, este no ha sido el caso en China. En los últimos 2 meses han estado muriendo expertos de las principales universidades de China, altos administradores, ejecutivos corporativos y jóvenes policías, algunos entre los 20 y los 30 años. Muchos de ellos fueron ascendidos oficialmente como miembros destacados del partido. Todos eran miembros del Partido Comunista Chino. En julio y agosto, funcionarios judiciales del continente y varios jóvenes agentes de policía y también de mediana edad murieron a causa de enfermedades intensas. Todos ellos eran miembros del PSC. El más joven tenía solo 23 años. La policía en el sistema del PSC no es la misma que la policía en el mundo libre. La policía en un país democrático es la protectora y ayudante del pueblo, pero la policía del PSC es parte del aparato estatal totalitario gobernante. Su misión es mantener la gobernanza del gobierno central, por tanto, cumplen las órdenes del gobierno central. El pueblo es el objeto de su represión y gestión. El pueblo no es el objeto de su ayuda y protección. El 26 de agosto, Li Hongzhi, el fundador de la práctica espiritual Falun Gong, le dijo al The Epoch Times que el virus está dirigido al Partido Comunista Chino junto con aquellos que siguen ciegamente al Partido Comunista y aquellos que lo defienden ciegamente y que dan su vida por ello. En enero de este año, el señor Li dijo que más de 400 millones de personas en China habían muerto a causa del COVID-19. Sin embargo, el Partido Comunista Chino estaba ocultando al mundo, al pueblo chino, la verdadera magnitud de la epidemia. El señor Li también explicó la causa fundamental de la epidemia. En el momento del brote, en marzo del 2020, el señor Li afirmó que la plaga era un fenómeno inevitable que ocurre cuando los valores morales se corrompen. En un artículo titulado Racionalidad, el señor Li escribió: cuando los humanos se corrompen en sus corazones, generarán karma, enfermarán y sufrirán calamidades. Pero una pandemia como la actual del virus PSC, neumonía de Wuhan, ha llegado con un propósito y un objetivo. Ha venido para eliminar a los seguidores del malvado partido y a aquellos que acompañan al malvado PSC. Y sin duda, esto podemos corroborarlo a partir de las muertes de celebridades anunciadas por el PSC.
Según informes de los medios oficiales chinos, al menos 7 profesores destacados de universidades en China continental han muerto en las últimas semanas. 4 de ellos eran miembros del Partido Comunista Chino. Uno de ellos era el experto principal en materiales didácticos del proyecto clave para la investigación y construcción de la teoría marxista del Ministerio de Educación. Y otro era un sociólogo y comunista internacional nacido en Canadá. 3 de los fallecidos tenían menos de 60 años y el académico más joven tenía 51 años. Algunos tal vez no entiendan que la cifra de 400 millones de muertos es muy razonable, pero la afirmación de que el virus se dirigió al Partido Comunista Chino no es tan comprensible. Esto se debe a que la mejor estimación es que solo alrededor del 10% de los 1.400 millones de chinos del país son en realidad miembros oficiales del PSC. Entonces, algunas personas dicen que el cálculo no es válido. De hecho, aunque hay menos de 100 millones de miembros del Partido Comunista Chino, casi todos los chinos se vieron obligados a convertirse en miembros de la Liga de la Juventud Comunista o de los Jóvenes Pioneros. Se vieron obligados a hacer voto desde muy jóvenes a dedicar sus vidas al Partido Comunista. Si como adultos estas personas todavía tienen una fuerte creencia en la ideología comunista en sus mentes y no lo han abandonado y han estado abogando por el comunismo o defendiendo el gobierno comunista en su comportamiento, entonces incluso si no son verdaderos miembros del PSC, de hecho siguen siendo fanáticos del comunismo. El señor Lee sugiere que la mejor defensa contra la plaga es mantenerse alejado de la ideología comunista. El señor Lee aconseja a la gente: manténganse alejados del malvado PSC y no se alineen con el malvado partido, porque lo que hay detrás de él es el demonio rojo. Su comportamiento y sus acciones son matones y no se detienen ante ningún mal. Desde esta perspectiva, de repente, entendemos por qué tantos miembros de Falun Gong lo consideran una acción espiritual para salvar vidas, alentar al pueblo chino a borrar sus anteriormente forzados votos de devoción al comunismo, a retirarse del PSC y sus grupos juveniles afiliados. Lo llaman Tui Dan o San Tui, que significa retirarse de los 3 grupos comunistas. Para aquellos de nosotros en las sociedades occidentales, ciertamente no se trata de retirarnos de las organizaciones del PSC. Esto se debe a que reconocemos en nuestras mentes los peligros del comunismo. Llegamos al fin de la emisión de hoy. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Como es costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: gracias por ser parte de esta gran comunidad, gracias por su apoyo, y si tú quieres unirte es muy sencillo, es cliqueando el botón que dice Join o unirse, que está ahí abajito. Muchísimas gracias por tu apoyo, que tengas una excelente noche, nos vemos el día de mañana y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.